que ya en los últimos años de su dictadura, antes de ser asesinado, sus relaciones entran en crisis con el imperio que lo llevó al poder, con los Estados Unidos. ¿Crisis en qué sentido? En el sentido de que ya la política exterior norteamericana para esa coyuntura, sobre todo después de los años 50, ya no respondía a upar dictadores, porque los nuevos tiempos exigían gobiernos de corte más democrático. Y por esa razón los norteamericanos invitan a Trujillo a que abandone el poder para dar paso a los retos políticos de esos tiempos, a lo que Trujillo se niega rotundamente. Y de alguna manera, podemos decirlo así, se rebela. ¿Contra quién? Se rebela contra los norteamericanos y no quiere abandonar el poder, quiere perpetuarse en el poder. Ante esa situación, el Departamento de Estado norteamericano le envía un emisario a Trujillo, invitándole, combinándole a que abandone el poder y que ellos le van a garantizar una serie de concesiones. Trujillo se niega. El deterioro de la dictadura, producto de los errores que fue cometiendo el dictador y su enemistad con algunos sectores a nivel nacional como internacional, dieron con los planes que surgen por parte de los norteamericanos de acabar con la dictadura. Así fuese, eliminando al dictador con apoyo de la inteligencia de la CIA. Las invasiones que se habían organizado en el exterior, ejemplo, la de Cayo Confites, dominicanos que vivían en Cuba con el apoyo de Fidel, y entre ellos estaba el profesor Juan Bosch también, que preparaban invasiones con el propósito de deponer, de desmontar la dictadura. Luego la posterior, la del 14 de junio, entre otros intentos. Ya eso eran datos significativos del deterioro en el que había caído la dictadura como resultado de esos intentos de asesinato, como usted dice, el de Galíndez, por la tesis doctoral que hizo Jesús de Galíndez, una tesis doctoral en una universidad norteamericana. La tesis fue sobre Trujillo, donde él hacía denuncias de las violaciones a los derechos humanos que constantemente realizaba la dictadura y los asesinatos contra la oposición política y todo contra quien le adversara. En adición a eso también el hecho de asesinar a los expedicionarios, que ninguno prácticamente sobrevivió, excepto quienes ya se conocen, pues ese intento de asesinato de las hermanas Mirabal también recrudeció la animadversión contra el régimen en toda América Latina. Ejemplos de esto fue el asesinato de Jesús de Galíndez y de las hermanas Mirabal. Jesús de Galíndez era un escritor español quien escribió una tesis doctoral en la que realizó un análisis crítico sobre la dictadura de Trujillo. En marzo 12 del año 1956, Galíndez desapareció en la ciudad de Nueva York y más nunca se volvió a saber de él. Se le atribuye a Trujillo su desaparición. Por el otro lado está el caso de las hermanas Mirabal. Minerva, Patria y María Teresa eran activistas en contra del régimen de Trujillo. La más prominente de las tres hermanas era Minerva, quien, junto a su esposo Manolo Tavares Justo, fundaron el movimiento 14 de junio, el cual se oponía tajantemente al régimen de Trujillo. Regresando a Ciudad Trujillo, luego de visitar a sus esposos, los cuales estaban presos por actividades políticas, fueron asesinados por miembros de la Policía Secreta de Trujillo, el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, el 25 de noviembre del año 1960. En el año 1960, Trujillo trató de asesinar a Rómulo Betancourt durante el aniversario de la batalla de Carabobo en la celebración, utilizando un auto cargado de dinamita que estalló en la caravana presidencial y cobró la vida del coronel Ramón Almas Pérez. El presidente Betancourt recibió quemaduras en el rostro y la mano. Y el propio Betancourt sale herido en la cara, quemaduras en la cara, en las manos y en los brazos. Al otro día él convocó una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, Betancourt, y denunció públicamente ante los medios internacionales de que, acusando a Trujillo de ese atentado de manera directa, que no le cabía la menor duda. Convocó, le hizo un llamado a la OEA en los próximos días convocó a una comisión
de representantes de todos los países que se reunieron en Costa Rica. Y de esa reunión es que sale la famosa Carta de Costa Rica, que fue un acuerdo de los representantes de los países de la OEA, admitiendo que Trujillo había sido el responsable del atentado contra Betancourt, y allí se llegó a la decisión de asumir sanciones económicas y políticas contra la dictadura de Trujillo. Eso indignó más a Trujillo todavía en su posición frente a las relaciones diplomáticas con Venezuela. Fidel Castro llegó al poder tras encabezar la Revolución Cubana que triunfó el 1 de enero de 1959, derrocando a la dictadura de Fulgencio Batista. Lideró en 1961 la adopción del marxismo. Claro, Fidel Castro, apoyado por la Unión Soviética, ustedes saben que iba a encaminar iniciativas de apoyar cualquier intento dirigido a derrocar cualquier dictadura de América Latina, porque de hecho estaban respaldadas ¿por quién? Por el otro polo hegemónico de la Unión Soviética, que eran los Estados Unidos. Entonces, como Fidel y la Unión Soviética eran aliados, entonces Fidel va a encaminar cualquier esfuerzo en apoyar cualquier intento de derrocamiento de cualquiera de estas dictaduras que habían sido instaladas en América Latina por los Estados Unidos. A mitad de la década de los 50, el régimen de Trujillo tenía una mala imagen en la comunidad internacional debido a la extensa violación a los derechos humanos por parte del dictador. Para poder contrarrestar esta negativa corriente de opinión, el régimen de Trujillo celebra en el año 1955 la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Que se gastaron ahí más de $100 millones, siendo Flor de Oro Trujillo la reina de esa feria, y para lo que se hicieron unos despliegues en materia de boato, de íconos representativos de esa feria, y se realizó ahí, en lo que hoy se llama la feria, precisamente. Esta exposición internacional duró desde el 20 de diciembre de 1955 hasta el 31 de diciembre del año 1956. Muchas de sus edificaciones han sobrevivido con el pasar del tiempo, como el Teatro Agua y Luz. Esta feria fue fuertemente criticada, principalmente por su elevado costo, ya que el país no se encontraba en condiciones de poder costear una feria de esta envergadura. Ya llegando al final de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, vemos como las relaciones internacionales del país sufren más y más a causa de su política interna, que se ve más y más como una manera de enriquecerse a sí y a su familia, y que por ende el pueblo sufre. Y de mantener tratados de reciprocidad comercial con los países de América Latina y del Caribe en ese momento, definitivamente no habían favorecido al pueblo dominicano. Y eso perjudicó considerablemente su imagen que él quería vender de que era un progresista de cara al desarrollo del país. De manera tal que las relaciones en esos últimos años se deterioraron como resultado de esas acusaciones de las violaciones a los derechos humanos. El 30 de mayo de 1961, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina es asesinado y su régimen termina. Como todo hombre de poder, al fin y al cabo, deja un legado, por mal o por bien. El legado que nos deja el dictador es que deja un país en condiciones óptimas para emprender iniciativas de desarrollo, siempre y cuando ese desarrollo se apoyara en el respeto a los derechos humanos y a los acuerdos diplomáticos establecidos con las naciones vecinas. Yo considero que en esa parte hay un legado. Luego lo otro es un legado, digamos que amargo, de persecución, de represión, de violación a los derechos humanos, de crímenes al más alto nivel, donde cayeron muchos dominicanos de buena honra abatidos, fusilados por la dictadura.